¿Hay que ser mala persona para ser político? No. Quizá hay que ser mala persona para sobrevivir en política, que es muy diferente. El político no debería ser mala persona, el político debe de ser una aspiración, ¿por qué no?, que puede tener una persona por contribuir al bien de la sociedad. Debería ser así, que debe tener un comienzo y debe tener un final. El político lo que no puede ser es una profesión. Y si tú quieres sobrevivir en política, más tarde o más temprano tienes que ser mala persona porque tienes que dejar muchos cadáveres por el camino. ¿Se pisan cabezas en política? Desde el minuto uno. Es así. La política, por desgracia, en este país se ha convertido en una profesión. Es muy golosa. Se gana bien, hay que admitirlo, se gana muy bien. Y todo el mundo quiere un puesto como ese. Si logras tenerlo, eres el objetivo número uno de muchas personas que dicen ser tus amigos, dicen ser tus compañeros, te dan muchas palmaditas, pero son tu peor enemigo. Ya lo dijo Alfonso Guerra. Al suelo, que vienen los míos. Porque te has encontrado, si cambiamos la pregunta, si te has encontrado con muchas buenas personas en política. Por supuesto, las hay. Y me he llevado buenas amistades de la política, de mi partido y de otros, porque pienso que la política al fin y al cabo es algo que tiene que nacer de dentro, de servicio público, y que al fin y al cabo somos compañeros de trabajo. Cuando tú estás en un ayuntamiento como concejal, el concejal de Izquierda Unida, el de Podemos, el del PP, no hablo de Vox porque en mi época no estaba, son compañeros de trabajo. Otra cosa es que pensemos diferente en algunos aspectos, como es lógico, para eso hay diferentes ideologías, pero entiendo que todos los que estaban ahí, o eso quiero llegar a entender, querían lo mejor para Sevilla y para la ciudad. Francisco Fernández Morales, fuiste concejal con Ciudadanos, concejal del Ayuntamiento de Sevilla de 2015 a 2019. Fueron unos años de mucho movimiento. Primeros concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento, primera vez que entran los nuevos partidos, por decirlo así, la nueva política. Hubo mucho movimiento extraño o se entendió la manera nueva de hacer política. Bueno, era complicado porque, por lo menos, sé que en esa época entramos dos partidos nuevos, que fue Podemos y Ciudadanos. Bajo nuestro punto de vista, sé que costó mucho entender nuestra forma de hacer política. Y lo puedo entender, porque creo que a día de hoy incluso, creo que España no está preparada para un partido que empezó siendo de centro. Evidentemente, la parte económica tiraba un poco más al centro derecha, la parte social quizás un poco más al centro izquierda, pero relativamente podríamos decir que era un partido moderado y que gustaba mucho y que tenía mucho adepto entre la gente de joven o de mi edad, o de, podríamos decir, de los 80 hacia debajo. Y que tampoco caía mal a la gente un poco más madura. Costó entenderse, claro, porque intentábamos ser útiles. ¿Y por qué no puedes pactar una gobernabilidad con el PSOE o con el PP? Si al fin y al cabo lo único que vas a hacer es intentar hacer el bien para una comunidad, ya sea una ciudad, ya sea un país, una comunidad autónoma, yo creo que es mejor eso, o que se repitan elecciones continuamente, o que quizás dejar gobernar otra vez al que no debería estar gobernando porque lleva X años ya asentado en el poder y acomodado. Yo creo que al fin y al cabo política se viene a servir. Y claro que costó entender, porque había gente que votaba a Ciudadanos que venía del PP, que no podía ver el PSOE, y había gente que votaba a Ciudadanos que venía del PSOE y no podía ver el PP. Entonces no entendía esos pactos. Pero yo entiendo que ese pacto y esa manera de hacer política no la inventó Ciudadanos, evidentemente. Es la que hay prácticamente en toda Europa. Merkel ha gobernado con los socialistas muchísimo tiempo. O sea, creo que no hay que tener miedo en política al pacto, al diálogo. Es fundamental. Hay que dialogar, hay que hacerle ver a la gente que se está trabajando por ello. Porque la gente está muy quemada con la política. Y claro que costó. Costó, cuesta,
y costará también en el futuro entender esa forma de hacer las cosas por la bipolaridad que hay en este país y por desgracia, a día de hoy va a más. Los dos extremos se están distanciando por desgracia muchísimo. ¿Cómo conociste a Ciudadanos? Pues soy un poco friki. Bueno, más bien podríamos decir que era un poco friki. Me sigue gustando muchísimo la política, me encanta, la amo. Mi padre estuvo también en política y demás, y lo he llevado siempre dentro. Pero es verdad que era muy entusiasta, más que friki de la política, y empezaron a pasarme enlaces por YouTube de un tío que en Cataluña decía barbaridades contra los independentistas, que echaba valor, que era muy chapalante. Me gusta cómo habla, me parece coherente, me parece que dice cosas que yo pienso. Tiene un lenguaje muy parecido al mío porque prácticamente somos casi de la misma quinta, es un poco mayor que yo, pero más o menos tampoco somos casi de la quinta. Entonces, por lenguaje, por circunstancia, por lo que estaba, la labor que estaba haciendo en Cataluña, me gustó mucho y me interesé por ver si había en Ciudadanos, o sea, si había en Sevilla algo por lo que afiliarse o ayudar o contribuir económicamente, porque claro, yo pensaba que solamente estaba en Cataluña. Y sí que había una pequeña ramificación, podríamos decir, con 4 gatos, porque era muy pequeña, y ahí que metí la cabeza y me apunté y dije, bueno, vamos a ver qué se puede hacer aquí. ¿Y eso qué año sería? Eso fue, las elecciones fueron en el 15 del ayuntamiento, 14, final, por el 13 aproximadamente. Finales de 2013 y principios del 14 aproximadamente. Por ahí anda. Y, y llegas y empezáis a formar un partido en Sevilla. A formar un partido en De cero, Sevilla, casi. yo qué sé, fue una utopía enorme, fue muy difícil dar a conocer el partido, la gente no te conocía, la gente no sabía quién era, la gente decía, bueno, otros que vienen a robar, ¿quiénes son esta gente? Hacíamos reparto de flyers y demás en la calle, no teníamos sede, nos reuníamos en bares de los distintos distritos para ir formando agrupaciones por cada distrito de la ciudad de Sevilla e inclusive por otros municipios de la ciudad, porque queríamos crecer, pero queríamos crecer de forma pausada. Teníamos mucho miedo a que entrase mucha gente rebotada de otros partidos, que acabó pasando por desgracia, que viesen Ciudadanos una oportunidad para meter cabeza en política, podríamos decirlo. Y sí, que fue difícil, pero fue muy bonito. A mí, yo creo que es de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida es poder decir, oye, pues yo formé parte de esa andadura nueva de un partido político que ojalá estuviese también hoy en día, no hubiese quedado, sigue estando, pero bueno, por desgracia está un poco de aquella manera, podríamos decir. Y es una cosa que evidentemente cuando mi hija sea mayor se lo pienso contar. Y si Dios me da salud y veo tengo nieto, también se lo contaré. Que mira, tu abuelo que lo ve aquí cascado, pues en su día algo intentó hacer. No sé, fue muy bonito, fue muy duro, no fue fácil, había que tener 1000 ojos. Y claro, gracias también un poco a la secta, que le dio un boom muy grande tanto a Albert Rivera como a Pablo Iglesias. Por eso crecieron los dos partidos. Ahí empezó la gente a decir, este es el partido del chico catalán este que está en mono. Y le decíamos, bueno, pero yo soy Francisco Fernández. Dice, sí, el catalán. Yo conozco al catalán. Éramos unos completos desconocidos, conocían a Albert. Y el salto, podríamos decir, definitivo fueron las europeas del año 2014, que se pusieron, si no recuerdo mal, 2 eurodiputados, que nadie lo pensaba. Pero claro, como es una elección justa, donde un español equivale a un voto, no hay ley don, pues con los votos que se tuvieron, dio para 2 eurodiputados y se fue, digamos, ya el boom definitivo que acabó con 3 concejales en el Ayuntamiento de Sevilla, que en el 2014 eso parecía no, era utópico, imposible e inimaginable, podríamos decir. O sea, ni en el mejor de nuestros sueños pensábamos que tan siquiera a lo mejor sacaríamos 1000 votos en las municipales de Sevilla, porque nos costó mucho tiempo en la calle incluso conseguir los votos para poder presentarnos. Sí. Fue duro, pero muy bonito y muy gratificante. ¿Y hacéis lista? ¿Conseguís entrar, conseguís esa firma para presentar la candidatura? Y como dices, se consiguen 3 concejales. ¿Cómo es esa noche? ¿Cómo se recibe eso? A ver, el proceso de primaria fue muy complicado. Hicimos primarias, se votó.
yo puedo decir abiertamente y tranquilamente, y se puede demostrar que a mí el número 1 se eligió aparte. No hubo, se presentó Javier Millán, no hubo oposición, número 1. Pero del 2 al 5 había que hacer primaria porque lo decían los estatutos del partido y yo logré ser el número 2. Eso tampoco me lo va a quitar nunca nadie. Porque fue duro y ahí empecé a darme cuenta de lo jodidamente asquerosa que puede llegar a ser la política. Porque propios compañeros pisotearon, lanzaron bulos, mandaron notas de prensa a Diario de Sevilla, a ABC, para denostar un poco a los niñatos que habíamos ganado las primarias, porque yo por aquel entonces tenía 28 años, el que iba de número 3 creo que tenía 26, Javier siempre era y es funcionario, pero no deja de tener 40 y poco, en fin, era como vamos a por ellos, ¿no? Que son unos niñatos y aquí los profesionales, los grandes, hemos perdido las primarias ante estos niñatos y hay que echarlos. Seguro que han hecho trampa, lo pasamos muy mal. No fue fácil, ¿eh? Yo sufrí mucho y estuve a punto de echarme para atrás. Pero al final me va la marcha. Me va y eso lo llevo la sangre porque soy un Fernández en ese aspecto, soy como mi padre, me va la marcha y bueno, tiramos hacia adelante. Llegamos a las elecciones y se corrobora que tenemos 3. Mi móvil ardía, muchos amigos míos de toda España, de mi colegio mayor, me decían, tío, que eres concejal. Dice tú, si yo te he visto con 18 años en el colegio mayor hacer barbaridades, dice tú vas a llevar una responsabilidad en un ayuntamiento. Digo, bueno, fíjate, fue apoteósico, precioso, inimaginable, emocionante, vibrante y algo que no voy a olvidar nunca en mi vida porque fue como conseguir una meta y un sueño que tienes en la vida y al mismo tiempo continuar, entre comillas, la labor de mi padre, que también tuvo su andadura política y demás, y era en un partido totalmente diferente. Mi padre era de Izquierda Unida, de Partido Comunista y de Comisiones Obreras, pero sí que era un poco por lo que yo me gustaba la política, por intentar hacer el bien hacia los demás y fue espectacular. Una noche inolvidable, no fue una noche de morirse, que a las 2 de la mañana, 2:30 estábamos ya en la cama, al día siguiente rueda de prensa, había que estar presentable, había que hacer muchas cosas porque, aunque no lo parezca a muchos, antes de entrar en política sí hemos tenido trabajo y seguimos teniendo trabajo en la vida privada, había que hablar con los trabajos y decir, ¿te acuerdas que te avisé que iba en una lista que quizás pues ha salido? A ver cómo lo hacemos, con fin y quitamos esto, hay que salir de la mejor manera porque siempre hay que intentar salir de los sitios de la mejor manera porque nunca sabes las vueltas que da la vida. Y bueno, pues una noche espectacular. Esa primera mitad de ese mandato, de esa legislatura, fue muy intensa porque servisteis de iba a decir de comodín, pero no exactamente, bueno, de apoyo, digamos, a Juan Espada, que pues quien salió elegido como alcalde, sacasteis presupuestos, sacasteis ordenanzas, sacasteis muchas medidas adelante, pero luego cambió la estrategia del partido, se generaron tensiones y empezó a haber cambios en Ciudadanos. ¿Qué pasó? Hombre, al principio veíamos una responsabilidad muy grande que se tuviese presupuesto. Eso de derivar, como está haciendo, por ejemplo, el gobierno actual, los presupuestos me parece una locura. Pero el gobierno actual, como si es una comunidad a la que se hace eso de ir prorrogando el presupuesto, me parece una locura. Una ciudad, una comunidad autónoma o un estado o una nación tiene que tener su presupuesto actualizado. Porque las vicisitudes de un año no son las mismas que las del año siguiente, ni hace falta las mismas inversiones, ni hace falta hacer las mismas políticas de un año a otro. Cambia mucho de un día a otro la vida, fíjate, en un año. Al principio creímos que la mejor manera de apartar a Izquierda Unida y a Podemos y no se derivara en unos presupuestos extremadamente de izquierda era entrar nosotros. Creo que lo que propusimos para llegar a un acuerdo presupuestario con Juan Espada eran cosas muy lógicas que hacían falta en Sevilla, eran acuerdos a nivel estatal, que sí es un poco más papel mojado porque depende más de voluntad política y de tener que reclamar tanto a comunidad autónoma como al gobierno de la nación española, pero eran unos principios de acuerdo para, vamos de la mano como ayuntamiento, a decir,
darnos lo nuestro, darnos presupuesto para el metro, Ujú. darnos presupuesto para la S40, por el amor de Dios, que se acabe ya, darnos presupuesto para la conexión ferroviaria de Santa Justa al aeropuerto, que es la única ciudad europea capital que no tiene esa conexión. Cartagena la tiene. En fin, eran unos principios de pedir de la mano y otras cosas que sí que eran realizables y que se podían hacer de forma fehaciente y de forma real Ujú. en el presupuesto municipal. Creo que era una responsabilidad nuestra hacerlo y que no se derivara hacia la extrema izquierda esos presupuestos, como estamos viendo que pasa ahora mismo en España, en el país. Y no hicimos nada, hicimos políticas o sea, hicimos unos presupuestos muy equilibrados, creo, porque eran inversiones para barrios, inversiones en arbolado, en fin, algo justo y normal. Tampoco puedes volverte loco porque lo que no sabe la gente es que las competencias municipales no son enormes, Ujú. son las que son. Sí, son limitados, claro. Son las que son. Me hace mucha gracia y eso se debería de explicar mejor, no sé si en la escuela, porque yo siempre he pensado que se debería dar un poco más de educación financiera Ujú. y de educación política cuando uno está en edad escolar para cuando salga ya al mundo real, esté un poco enterado de todo y sepa al menos las competencias que tiene cada institución. Pero bueno, y la cuestión es que creo que hicimos bien el primer año. Creo que también hicimos bien el segundo año, pero yo personalmente a partir del segundo año yo no quería cerrar mi presupuesto. Se cerró un tercero en mi contra. A favor Por responsabilidad por con el grupo, claro. responsabilidad con el grupo, pero yo estaba totalmente en contra. Yo no quería más. ¿Por qué? Porque el primer año, bueno, se hicieron cosas. El segundo año nos tomó por el pito de seno, bajo mi punto de vista, Juan Espada. Se hizo muy poco de lo que se firmó, muy poco. Se hicieron cosas, evidentemente, pero muy poco. Y el tercer año ya era abusar de la confianza. Yo hubiera ido a muerte. De hecho, cuando yo me quedé solo Ujú. y fui el portavoz, ni me pensé los presupuestos y fui la oposición. Creo que hice más oposición más fuerte con 3 concejales. Bueno, con uno, después con 2 y después con 3 porque pasaron muchas cosas en ese tiempo. Creo que hice mucha más oposición que los 12 concejales del PP. Ujú. Iba a muerte. ¿Pero por qué? No porque me cayese mal, que me cae bien Juan Espada. Ujú. No porque me caiga mal el PSOE, que ni me va ni me viene. No era mi partido. Simplemente era por responsabilidad. ¿Por qué? Porque habíamos hecho unos presupuestos, había muchas cosas que no se habían cumplido y tú eres alcalde. Y estás ahí para soportar también una oposición. No se te puede entregar un camino lleno de oro y La de carta lindezas. blanca, claro. La carta blanca tiene, sí, puedes tener un poco de carta blanca, pero tiene un límite. Y tiene un final. Y yo lo tuve claro. Pero al fin y al cabo, cuando estás en un grupo, no decides tú solo. Hay que consensuar la estrategia política también, porque en política hay muchísima estrategia. Y se decidió dar un tercer año de presupuesto con el que, ya te he comentado, no estaba para nada de acuerdo. Hola, perdona que interrumpa la charla que estabas viendo. Espero que la estuvieras disfrutando, pero quería comentarte sobre nuestro patrocinador Impresiona. En Impresiona puedes encontrar infinidad de productos de copistería, merchandising y papelería. Están en Plaza del Juncal número 7 o en el 684-001-065. Ahora han lanzado una línea de productos para nazarenos como estas que estás viendo. Y los inolvidables nazarenitos en 3D, que son diseño exclusivo de Impresiona. Impresiona, donde tu impresión deja huella. Y ahora te dejo seguir disfrutando de esta charla. Como digo, hubo tensiones dentro de Ciudadanos, dentro del grupo, ya. Hubo tensiones casi hasta en mi caso, o sea que eso, Ciudadano fue... Sí, pero desde fuera pareció, para los que en algún momento apoyamos esas opciones, pareció que de repente se había perdido ese buen rollo que tú decías, esa ola de mira qué bien que se está haciendo esta la política útil, de repente hasta el punto de eso, de quedarte tú solo como concejal y que costara encontrar para cubrir los otros dos asientos. ¿Cómo es eso? Hombre, eso lo puedo definir como los peores meses de mi vida, prácticamente. La verdad es que lo pasé muy mal. Creo que, o sea, la gente que me conoce cercana, mi mujer y mis suegros y, en fin, amigos personales, sí he hablado de ello abiertamente, pero creo que nunca he hablado públicamente de ello. Fue
una verdadera putada, con perdón de la palabra. Fue muy complicado, fue duro, fue miserable, fue rastrero. Ciudadanos, que era un partido perfecto, entre comillas, entiéndase lo de perfecto, porque nada es perfecto en esta vida, pero era un partido que tenía muy bien enfocado su camino, su trayectoria, su discurso, su manera de hacer. De repente se convierte en una banda de amiguitos. Al líder, a don Albert Rivera, no se le podía llevar la contraria. Llevaba estrategias que estaban equivocadas, pero como los que estaban al lado eran unos palmeros que tenían miedo a que le cortaran la cabeza, yo aplaudo y la talegada me la sigo llevando. Empezó deriva, peleas personales, nepotismo que no te puedes ni imaginar. Empezaron a entrar auténticos inútiles que no saben hacer la O con un canuto, como concejales, como diputados. Y te puedo decir que yo no soy más que nadie. Tengo mi preparación y sirvo para lo que sirvo, mi trabajo. Pero es que entró gente que no sabe hacer la O con un canuto. Porque era hijos de, esposos de, mujer de, hermano de. Eso es la destrucción del partido. Ciudadanos pasó un partido nuevo, entró excesivamente rápido en los vicios de la denominada vieja política. Muy rápido. Colocaciones a dedo, a las puras, yo, quítate tú, este me cae mal, a este que cortar la cabeza que habla demasiado, vamos ya por ahí. Yo veía hostias por todos lados y que al final me venían todas para mí. La situación derivó en que que iban a por el grupo municipal, por los 3 concejales. Y bueno, pues fueron a por Javier Millán. Javier Millán también tiene un ego de cojones, para echarle de mira aparte. Y se podía ver, no te digo que parado, pero sí bajar un poco el balón al suelo y se podían haber hablado entre las partes. Yo intenté que se hablara mucho entre las partes. Yo no me posicioné abiertamente por ninguno. Supuestamente me tenía que posicionar al lado de Javier Millán y demás porque era mi compañero. Yo siempre he dicho lo mismo. A mí me paga Sevilla y yo me debo a Sevilla. Yo me llevaba bien con uno y con otro, o intentaba llevarme bien con unos y con otros. Son compañeros de partido, compañeros de trabajo. No tengo por qué llevarme mal. Otra cosa es que me vaya a tomar una cerveza contigo. Eso es muy diferente. Pero dentro de un trabajo debe de haber una cordialidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Era quítate tú para ponerme yo. Javier cogió los bártulos, le dijeron, tú no puedes ser el próximo candidato. El cogeo, siguió para adelante. Al final, huida y para la Junta de Andalucía. Y nos dejó tirado como una colilla, sin mirar atrás, sin preocuparse. Sí. Sin preocuparse de que ahí, en el grupo municipal de Ciudadanos, dejaba a familias a la aventura. Pero yo me salvo mi colita en la Junta. Y sigue en la Junta, que es muy bien, que es un tío preparado, responsable, coherente, que sabe hacer las cosas, pero vamos a decir las cosas claras. Tampoco habla nunca de esto. Y es algo que sinceramente me jodió bastante, porque dimos mucho la cara por él. Y a la mínima salió corriendo, y las ratas son las primeras que huyen cuando el barco se está hundiendo. Me quedé solo. Moyano automáticamente dijo, mira, yo tengo mi vida resuelta, el chaval es farmacéutico, tiene farmacia, está muy preparado, y dice, mira, yo me voy a salvo que toma por saco, quedé solo. El cuarto y el quinto de la lista ya no estaban afiliadas. A las búscalas, A ver si quieren. No iban a querer. Que renuncien. Que renuncien. Estuve un mes y pico solo. Sí. En un pleno. Cosa que a mí, verás. Yo lo que hice fue triplicar el trabajo. Yo me tomé con esa filosofía. Digo, bueno, estoy solo, voy a hacer. Si antes se llegaba aquí, ahora hay que llegar el triple. Que no noten que falta gente, que no noten que nos estamos hundiendo, que no noten que nos estamos desangrando. Vamos a intentar, dentro de lo que es obvio, buscar un poco de normalidad y hacer nuestro trabajo. Y ahí se intentó hacer. Entró pues, el número 7 y el número 8 o algo así. Bueno, entraron al final 2 más y acabamos el mandato con 3 concejales por lo menos. Pues fue complicado, bastante complicado.
Y tampoco me quiero detener mucho porque han pasado ya 7 años. Y creo que el rencor, el odio, te lleva a ser infeliz. Yo estoy casado, tengo una mujer maravillosa, tengo una hija de 2 años que es estupenda, que es para comerse. Es lo mejor que hemos hecho mi mujer Carmen y yo. Tengo trabajo, tengo salud. Ya está. Hay que pensar atrás. Me estás preguntando, te respondo. Sí, Pero, sí, claro. pero sí es cierto que al principio viví con mucho rencor, lo admito. Me comía por dentro. Quería matar, quería asesinártelo. Sí, tenía ganas porque vi injusto como me quitaron de la política de un plumazo por no reír gracias o por no meterme en guerras. Bueno, en la vida todo pasa y ahí ya lo creo que hay vida después de la política. Y una vida más tranquila, mejor y donde se disfruta más. Después, verdad que vino Álvaro Pimentel, después terminó yéndose, Miguel Ángel Omezquer, también, o sea, el partido siguió. No sé cuánto tiempo más estuviste tú en el partido. Yo salí del ayuntamiento el 14 de junio, creo que fue, del 2019, y me iba a dar de baja, pero no quería darle alimento a la gente que me criticaba. Y dije, no, voy a seguir afiliado de base. Voy a dar 3.000 pasos al lado y ya está, pero yo sigo de base. Y me di de baja para el COVID. Y dije, se acabó. Ya no tiene sentido, creo que he sido responsable, creo que he sido leal, he estado callado, no he ido a ningún medio de comunicación que me podía, evidentemente ni me hubiera ganado la vida con eso, pero me podía haber quedado a gusto. Y bueno, si hubiera dado en el día de hoy que un concejal de un pueblo más pequeño de Soria hace algo y sale en toda España, si yo en aquel momento hubiese sido ahora y yo hablase, me aseguro ese límite. Es que lo digo. Seguro. Pero uno creo que vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Y al fin y al cabo a mí eso ni me va a dar nada, ni me va a devolver un puesto en política, ni me va a dar satisfacción personal. Pues al fin y al cabo, ¿de qué te van a soltar viris por la boca? Cada uno con su vida. Y al final, los que somos creyentes tenemos claro una cosa, que llegará un momento que el de arriba nos encontrará y nos juzgará. Lo que hayamos hecho bien y lo que hayamos hecho mal. Como todos hacemos cosas mal y nadie es perfecto, ya se verá cómo nos recibe. Pero bueno, no merece la pena y está. Y sí, el partido siguió, pues estaba roto ya. Pimentel entró de aquella manera a dedo, Pimentel tenía claro que se veía. Sí, Pimentel sí todavía del PP. Bueno, y yo también he tirado más a la derecha que a la izquierda. Que no me escondo. Sí, bueno, pero que estaba claro la jugada de que iba a hacer. Hombre, es que tiraba un poco más a la izquierda se rompió, en fin, ahí se rompió el grupo en 1000 sitios, Pimentel dijo, me voy a un bufete de abogados, dejo el acta. Y tenía cerrado ya que iba a ir a la lista del PP. En fin, son cosas que, ¿qué te crees? ¿Que la gente es tonta o qué? Bueno, oye, es lícito. No ha matado a nadie. Ahí sigue en política y seguirá. Esto no pasa absolutamente nada. Cada uno a lo suyo. Y cada uno en su sitio. Y Dios en el de todo. Claro, es lo que dice, hombre, hoy día ya podemos hablar de lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado, ya no. Pero es verdad que en aquel momento nos quedamos muchos con esa sensación de aquí hay información que no conocemos, aquí están pasando cosas que no. Y es verdad que me parece razonable lo que dices de tampoco era cuestión de saltar, hacer titular entrevista en aquel momento por putear, por molestar a quien fuera, por soltar Billy, como bien has dicho. Hoy día ya pues hayan pasado los años que han pasado ya. De hecho, ya no hay ni grupo municipal de ciudadanos, ni yo creo que ya no hay ni ciudadanos en Sevilla. Yo no sé si. No tengo ni idea. Si sigue existiendo algo. Sé que existe Ciudadanos a nivel nacional. Sí. Porque precisamente Ciudadanos se vendió al principio eso como esa opción liberal, moderada, de centro, transversal, de diálogo, que no mira necesariamente hacia un lado ni hacia el otro.
luego todo eso cambió. Entonces, esa polarización de la que hablamos vino de los políticos a la ciudadanía, o los políticos se dieron cuenta que los ciudadanos se estaban polarizando y entonces empezaron a venderse así. Yo pienso que lo que pasó a Ciudadanos es que pecó de efusividad, podríamos decir. O sea, se lo creyó en exceso y perdió la deriva, bajo mi punto de vista. Yo soy de los que piensan que Albert Rivera tuvo que haber sido vicepresidente del gobierno con Pedro Sánchez. ¿Qué miedo había a gobernar con el PSOE? Es que la gente me va a decir, porque he dicho en campaña, por el amor de Dios, si en campaña se dice negro y después es blanco. Por responsabilidad deberíamos de haber gobernado con el PSOE. Eso hubiera evitado otras elecciones, que acabó con el PSOE, con Podemos. Si tú haces responsabilidad, dices, señores, sí, yo dije que no iba a gobernar con Pedro Sánchez, pero por responsabilidad política voy a gobernar con ellos. Yo voy a ser vicepresidente y aquí se van a hacer políticas acorde a lo que quiera el PSOE y a lo que quiera Ciudadanos. Hubieran sido políticas mucho más centradas, no tan extremas, quizás hubiese sido de otra forma todo, y al final la ciudadanía, primero la ciudadanía por desgracia tiene muy poca memoria. A 2 días se olvida ya de todo, absolutamente de todo. Y si tú lo hubieras hecho bien, tú no sabes dónde podrías haber tenido el techo. No, que se obcecó en, no, vamos a adelantar el PP. No, vamos a adelantar el PP. No, somos mejores. Vamos a adelantar el PP. Y en las siguientes elecciones la gente no es tonta. Y pasó de 57 a 10. Eso no es por gusto. Porque la gente la puede engañar una vez, 2, pero la tercera te dice, ya está bien. Que sí, que habrá gente que la engaña 3, 4 y 10 veces más, me da igual. Sí. Pero la mayoría, al final, acaba con un hartazgo de decir, y creo que esa fue la oportunidad perdida enorme de Ciudadanos. Haber cogobernado con Pedro Sánchez hubiera sido un gobierno normal, creo yo, un gobierno más o menos centrista, con políticas que hubieran oscilado en algunas materias un poco más hacia lo que podríamos decir, o mal, está mal dicho, pero bueno, centro derecha, centro izquierda, pero bueno, un poco más liberales o un poco más progresistas por otro lado, pero bueno. Y no creo que se hubiera muerto nadie. Pero ese fue el principio del fin. No fue porque, bueno, hablabas eso de la vicepresidencia. Albert Rivera sí que ha llegado a decir que Mariano Rajoy sí le ofreció esa vicepresidencia y que no la aceptó. Aquí en Andalucía, Juan Marín sí gobernó, ¿no? Siendo vicepresidente, y en un principio no fue mal. Parece que fue el cambio de estrategia precisamente nacional el que terminó sacando al ciudadano de todos lados. Había mucho miedo. No lo entiendo. Porque es lo que te decía al principio. Ciudadanos está visto como un partido que podía cogobernar tanto con el PSOE como con el PP. Porque tanto el PSOE como el PP, si tú coges un Victory y lo abres y lo diseccionas bien, prácticamente son iguales. ¿Qué pasa? El PSOE toma una deriva que no es el PSOE, y de hecho toda la gente del PSOE con una cierta edad dice, este no es el PSOE que yo conocía, pero el PSOE de toda la vida y el PP en grandes rasgos son más parecidos de lo que la gente se cree. Pues tienen evidentemente diferencias en política, está claro, si no serían el mismo partido. Entonces, pero a grandes rasgos hay políticas muy parecidas, por ejemplo, en gobiernos de Felipe González, sobre todo al final de Felipe González con las privatizaciones y demás, o al comienzo de Aznar, ¿de acuerdo? Bueno, yo qué sé, hubo ese miedo a gobernar, después no se explicaba bien las cosas. Lo que costó que la gente entendiese que por responsabilidad política se dejaba gobernar a Susana Díaz aquí. Porque las primeras autonómicas, Ciudadanos permitió que Susana Díaz siguiera gobernando en solitario. Toda la gente, habéis pactado con ellos, estáis... No. Nosotros no vamos a entrar en gobierno, simplemente por responsabilidad, y no se repitan las elecciones, que gobierne ella, y si no nos gusta algo, aquí hay un arco parlamentario de muchos partidos que somos más que el Partido Socialista, que podemos tumbar lo que sea. Y hemos hecho un acuerdo presupuestario para X cosas, que entre ellas fue, por ejemplo, sucesiones y una serie de cuestiones que estaban ahí anquilosadas, que no se movían. Eso costó muchísimo que la gente lo entendiese. Una cosa que yo no vi mal, es verdad que nos costó concejales, porque yo creo que fue justo antes de las municipales, yo creo que si no hace eso,
un concejal o dos más, a lo mejor podíamos haber rascado. A lo mejor 4 hubiéramos tenido, pero bueno, eso costó un concejal. Pero porque las cosas hay que explicarlas bien. No hay que mentir a la gente y decir, mira, vamos a hacer esto por esto, esto y esto. ¿Qué preferís? ¿Por aquí o por aquí? Que la gente lo entienda, y el que no lo entienda o no lo acepte, pues evidentemente está en su derecho, y cuando llegue la hora de votar, pues ejercerá su derecho al voto y votará lo que estime oportuno. Esto no pasa nada, pero no hay que tener miedo a decir la verdad, y a ser transparente, y a tener esa bravura y esa valentía política de decir, creo que esto es lo que hay que hacer, creo que esto es lo mejor para la ciudadanía, voy a hacerlo. Al final, cualquier partido gobierna mucho de cara a la galería. Espero que no me cueste voto. Si te cuesta voto, mala suerte, pero tú tienes que intentar hacer lo que crees que tienes que intentar hacer. Y después pues la gente te juzgará, que para eso estamos en una democracia, y cada 4 años cogemos una papeleta y votamos, aunque cada día el voto valga para menos, pero bueno. Precisamente hablando de Albert Rivera, yo creo que ha sido, creo que no me equivoco, que ha sido el único político en este país que después de perder unas elecciones ha dicho, me voy. Yo solo recuerdo un ejemplo ya muchos años, cuando el Partido Andalucista perdió la representación en el Ayuntamiento de Sevilla, que no recuerdo el nombre del político, pero recuerdo, era yo adolescente, pero lo vi en televisión y dijo una verdad como un templo de, bueno, los sevillanos han decidido sacarnos del ayuntamiento. Es lo que hay. No, nos gustará o no nos gustará, pero es lo que los sevillanos quieren. Pues en este caso, Albert Rivera, yo creo que ha sido el único, porque Pablo Casado, cuando el PP perdió tantísimos diputados, bueno, sí, pero aquí me quedo. Y el ejemplo que sea de, bueno, siempre son balones fuera. Ahora lo estamos viendo en el PSOE, ¿no? Pierden en Aragón, no, es que pierden en Extremadura, no, es que el candidato... ¿Puede haber sido Albert Rivera el único que al menos en esto ha sido honesto en política? Ahí sí ha sido honesto y coherente. Como la Lola Flores, ¿no? No me quiere irse, pues se fue. No me quiere y me voy. Claro. Y lo veo normal. Oye, también lo hizo Almunia, ¿eh? Sí. Almunia lo hizo en el PSOE. Se pegó un batacazo enorme contra José María Aznar y dijo, bueno, como habéis votado, me voy. Creo que eso es lo que honra a un político. Además, después hay 2 opciones. La indemnidad. Porque al final un político de esa categoría, que se mueve en esos niveles, no como yo, que era un concejal de aquí, al fin y al cabo, no de pueblo, evidentemente, porque era la cuarta, era la quinta ciudad de España, Sevilla, pero al fin y al cabo, no es más que un mero concejal de oposición. Pero a esos ciertos niveles, la gente tiene ya a sus papás buscando, como se suele decir aquí en Andalucía. Y pues si no te recolocan en el partido en otro lado y te quieres ir, como se fue él, que se desvinculó todo, él tenía ya también su vida hecha. Que le honre, por supuesto. Yo pienso que si no la gente no te quiere, pues que pase el siguiente, no hay que tener miedo. Pero para eso hay que tener, primero, una preparación personal y segundo, una posibilidad de vida privada anterior y sobre todo posterior. Que eso es lo que no pasa en política, que la gran mayoría, desde chiquitito, vienen mamando sueldo público. Y a ver, ¿qué hace un político con 55 años? No te hablo de grandes rasgos, de los altos niveles, que al final siempre encuentran dónde caerse. Un sitio privado, claro. Un concejal de Sevilla o de Murcia, y mira que son ciudades grandes, que se pegue 30 años de concejal, que yo los he visto cuando yo me fui, y se jugaban en el puesto y dice, ¿dónde? Claro, yo he visto gente casi llorando, diciendo, ¿dónde voy? ¿Cómo no? Porque, claro, ¿dónde va un tío con 50 años que no ha pisado la vida privada en su vida? Que no ha hecho otra cosa. ¿Quién lo va a coger? Si cuesta si hay que tener un idioma y mañana hay que tener 2, y pasado que tiene 3, y tienes un máster y mañana hay que tener 2, y pasado que tiene 3. Y la preparación cada vez te exigen más. Y un pasado de experiencia laboral y demás. Una persona con 50 años que dice, sí, yo soy 25 años con FEA, he estado 4 gobernando y 16 en la oposición, echando un cigarrito y una cerveza a las 3 de la tarde. ¿Dónde vais? Claro. Lo que pasa es el problema de la política. Y ahí Albert, pues, fue honrado. Me voy, me busco mi vida y ahí os quedáis. Y solucionarlo vosotros. Ya no es mi problema. Bueno, para cerrar con un tono positivo, de esos 4 años de concejal,
sobre todo como hemos dicho, en los primeros se consiguieron más cosas, se sacaron adelante más cosas. Con una o dos cosas que me digas, yo me voy sabiendo que eso que le vas a contar a tus nietos, de siendo yo concejal, conseguimos sacar adelante esto, y esta medida o este proyecto, o le dimos un empujón a esto. ¿Con qué te quedarías de esos años en política? Primero de todo, que he estado 4 años en política, entré con la cabeza alta y salí con la cabeza alta. Y 7 años después, la gente me sigue saludando por la calle y no me recrimina. Eso para mí es fundamental. Hoy en día ser político, ser honrado, es complicado. Así que yo puedo ir con la cabeza alta por seguir hoy en día. Incluso mucha gente me dice, vuelve. Digo, si no depende de mí. A mí a lo mejor si me dieran la oportunidad, quién sabe si volvería. Vivo muy bien, pero me va a la marcha. Pero sí pienso que es lo mejor que le puedo dar que le puedo decir a mi hija a nivel personal es eso. Mira, tu padre ha estado con una responsabilidad en 4 años. Nadie, absolutamente nadie, le puede achacar nada. Simplemente que se mató a trabajar, que intentó hacerlo mejor, con muchos errores y también algunos aciertos. Pero intentó hacer lo mejor que él pudo o supo hacer durante 4 años. Y como medidas, no sé, por ejemplo, hay museos aquí en Sevilla que cada vez que paso y lo veo, digo, esto está ahí. Mariano Belver. Eso estaba ahí, que nadie lo quería. Y ese hombre se iba a morir. Y tuvimos que llegar nosotros y decirle a Espada que le dé aunque sea una casa ahí al lado, pero darle algo que ponga a ese hombre que te está donando 20 millones de euros en obras de arte y tú le estás dando la espalda a eso. ¿Quién lo hace? Un mecenas. Entonces, cuando yo vi ese museo, ya una vez fuera de política, yo le decía a mi mujer, le decía, eso, gracias a nuestras medidas, y como esas, otras muchas que se han implementado. Por ejemplo, me gusta mucho, soy un gran defensor del transporte público. Soy muy anticoche, hay que usarlo, evidentemente, pero me gusta mucho el transporte público e intento siempre usar el transporte público. Aquí he venido 2 metros. O sea, y a pie, metro y pie. Además viene muy bien también para mantenerse en forma. Medidas como que los niños menores de 12 años entren gratis en Tusán fueron nuestras. Me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque está fomentando que los niños desde pequeños cojan autobús. Fueron muchas medidas. Hicimos muchas cosas. Tampoco me gusta cuantificar si esta o la otra fue mejor. Se consiguieron muchas cosas, otras muchas se me olvido. Pero al fin y al cabo me quedo con que se intentó un grupo de inexpertos, de no saber ni qué era un ayuntamiento, porque es que el primer día que entramos en la casa consistorial y hemos perdido. Digo, esto es el amor hermoso. ¿Dónde nos hemos metido? Es decir, entramos, aprendimos, intentamos servir, lo hicimos lo mejor que pudimos y nos fuimos. Esos fueron 4 años muy bonitos, con muchas cosas buenas y muchas cosas malas, evidentemente, como todo en la vida, pero fue una experiencia que para mí se queda. Fue muy ilusionante, incluso ahora mismo estoy recordando, se me pone un poco los pelos de punta de recordar algunas cosas y demás, pero bueno, ya está. Llegamos, hicimos y nos fuimos, sin causar daño, sin hacerle nada a nadie, intentando luchar lo mejor que pudimos hacer por Sevilla, y nos fuimos cuando nos tuvimos que ir. Y aquí estamos hoy en día, pues, viendo los toros de la barrera, como se suele decir, viendo cómo se pelean el resto y con nuestra vida privada intentando hacerlo también lo mejor que se puede. Francisco Fernández Moral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el corte. Nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y para cuando queráis estoy dispuesto a lo que sé, a charlar otro ratito y demás, que me lo he pasado muy bien, está muy bueno. Gracias a vosotros. Muchas gracias.